Hay fechas que parten la historia en dos. El 13 de agosto de 1521 es una de ellas. Ese día cayó Tenochtitlán. Cayó el imperio más poderoso de América. Cayeron los templos, cayeron los códices, cayeron los sistemas de escritura, cayeron las bibliotecas, cayeron los calendarios, cayeron los nombres. Cayó casi todo. Casi. Porque hay algo que los conquistadores españoles, con toda su artillería, con toda su determinación, con todos sus caballos y sus alianzas y su viruela y su acero, no pudieron conquistar. La cocina. No pudieron entrar a las cocinas de las mujeres mexicas y borrar 5000 años de conocimiento culinario. No pudieron arrancar de las manos de las abuelas las técnicas que se habían transmitido de generación en generación desde antes de que Tenochtitlán existiera. No pudieron hacer que el maíz dejara de crecer. No pudieron hacer que el chile dejara de picar. No pudieron hacer que el cacao dejara de florecer. Y hoy, más de 500 años después de esa caída, tú puedes caminar a cualquier mercado de México, a cualquier cocina de cualquier familia mexicana, y encontrar recetas que los aztecas cocinaban. Recetas que sobrevivieron la conquista. Recetas que sobrevivieron la colonia. Recetas que sobrevivieron la industrialización, la globalización y el fast food. Recetas que son, en este momento, uno de los actos de resistencia cultural más silenciosos y más poderosos que existen en el mundo. Hoy vamos a hablar de 5 de ellas. Quédate hasta el final porque la número 1 no es la que esperas. Es la más cotidiana, la más invisible, la más consumida. Y precisamente por eso es la más extraordinaria. Número 5. El pinole. Vamos a empezar con uno que mucha gente conoce de nombre pero muy poca gente ha probado en su forma más pura y más antigua. El pinole. Maíz tostado y molido, mezclado con cacao, con semillas de chía, con miel de abeja nativa, con canela en algunas versiones regionales, con vainilla en otras. Una preparación seca, portátil, densa en calorías y extraordinariamente nutritiva que los pueblos mesoamericanos consumían antes, durante y después de los largos desplazamientos. El pinole no era un capricho. Era tecnología de supervivencia. Los guerreros aztecas lo llevaban en bolsas pequeñas durante las campañas militares porque un puñado de pinole podía sostener a un hombre caminando durante horas. Los comerciantes que recorrían las largas rutas del comercio mesoamericano lo cargaban como combustible básico. Los agricultores que pasaban días enteros en los campos lo consumían mezclado con agua como bebida energética. Hoy el pinole sobrevive en varias regiones de México, especialmente entre los pueblos rarámuri de Chihuahua, que lo consumen exactamente como sus ancestros lo hacían. Los rarámuri son famosos en el mundo entero por su capacidad para correr distancias ultramaratónicas descalzos o con huaraches sobre terreno de montaña. Y cuando los investigadores de nutrición deportiva fueron a estudiar qué comían para sostener ese rendimiento físico extraordinario, encontraron el pinole. El mismo pinole azteca. El mismo maíz tostado molido con chía que existía siglos antes de que nadie inventara los geles energéticos y las bebidas deportivas industriales. El mundo de la nutrición moderna redescubrió la chía hace unos 20 años y la convirtió en superfood de moda vendida en tiendas orgánicas de todo el planeta a precios absurdos. Los aztecas la usaban cotidianamente hace más de 3000 años. Y el pinole, que combina la chía con el maíz tostado y el cacao en proporciones que tomaron milenios perfeccionar, sigue ahí. En los mercados de Chihuahua. En las cocinas de los abuelos. Esperando que alguien lo redescubra de nuevo. Número 4. El atole. El atole tiene más de 3000 años de historia documentada. Es una bebida espesa hecha de masa de maíz disuelta en agua o en caldo, endulzada con miel o con piloncillo, aromatizada con vainilla o con canela. En su versión más antigua, el champurrado, se mezcla con cacao para crear una bebida que combina los dos ingredientes sagrados de la cocina azteca en una sola taza. Pero el atole no era solo una bebida. Era un medicamento. Los textos coloniales que describían la medicina azteca mencionan el atole como tratamiento para múltiples condiciones, para las fiebres, para los problemas digestivos, para la recuperación después del parto, para alimentar a los enfermos que no podían comer sólidos. El atole era la primera alimentación de los recién nacidos cuando la madre no podía amamantar. Era la última alimentación de los ancianos cuando ya no podían masticar. Era el alimento de los extremos de la vida. Y eso lo convierte en algo profundamente ritual. Hoy el atole sobrevive con una salud extraordinaria.
En los mercados mexicanos de madrugada, cuando los trabajadores del mercado llegan antes del amanecer a instalar sus puestos, el atole está ahí. En las posadas navideñas, el atole está ahí. En los velorios, el atole está ahí. En las cocinas de los hospitales donde las abuelas llevan comida a sus familiares internados, el atole está ahí. Ha sobrevivido porque se incrustó en los momentos más humanos de la vida mexicana. En el frío, en el dolor, en la celebración, en la comunidad. Ningún conquistador pudo borrar eso porque para borrarlo habría necesitado borrar el frío de las madrugadas mexicanas. Y eso no estaba dentro de sus posibilidades. Número 3. El pozol. El pozol es quizás el más desconocido de esta lista para el público general. No tiene la fama del chocolate, no tiene la omnipresencia del atole, no tiene el glamour internacional del guacamole. Pero el pozol es, para los especialistas en historia culinaria mesoamericana, uno de los legados más puros y menos adulterados de la cocina prehispánica que existen. El pozol es una bebida fermentada hecha de masa de cacao y maíz nixtamalizado. Se mezcla, se deja fermentar durante varios días, y se consume disuelto en agua fría o a temperatura ambiente. En algunas versiones se añade chile. En otras, miel. En las versiones más antiguas, ninguna de las dos cosas. Solo cacao, maíz y agua. Solo lo que la tierra de Tabasco y de Chiapas daba naturalmente. Los mayas y los olmecas lo consumían siglos antes de que los aztecas llegaran al poder. Y cuando los aztecas lo conocieron a través del comercio y la conquista de los pueblos del sur, lo incorporaron a sus propias prácticas. Los primeros españoles que llegaron a Tabasco describieron el pozol con una mezcla de fascinación y repulsión. La fermentación les resultaba extraña. El color oscuro y la textura espesa no les parecían apetitosos. Y esa indiferencia de los conquistadores fue, paradójicamente, lo que salvó al pozol. No intentaron apropiárselo. No intentaron transformarlo. Lo ignoraron. Y eso le permitió sobrevivir intacto. Hoy el pozol sigue siendo una bebida cotidiana en Tabasco y en partes de Chiapas y de Oaxaca. Los estudios nutricionales modernos han encontrado que la fermentación del pozol produce probióticos naturales, aumenta la biodisponibilidad de los nutrientes del cacao y del maíz, y crea compuestos con propiedades antimicrobianas. Los aztecas no tenían esa terminología, por supuesto. Pero tenían el conocimiento práctico de que el pozol era bueno para el cuerpo, especialmente en climas tropicales húmedos donde las enfermedades gastrointestinales eran frecuentes. 3000 años de biotecnología fermentada en una taza de barro. Eso es el pozol. Número 2. El mole negro. Aquí llegamos a uno que el mundo conoce de nombre pero que muy poca gente entiende en toda su profundidad histórica. El mole negro de Oaxaca. No estamos hablando del mole poblano que es más reciente y más conocido internacionalmente. Estamos hablando del mole negro, el más oscuro, el más complejo, el que puede tener hasta 35 ingredientes en sus versiones más elaboradas, el que se cocina durante 2 días completos, el que en algunas familias oaxaqueñas solo saben preparar 2 o 3 personas en toda la comunidad. El mole negro tiene raíces directas en las preparaciones aztecas llamadas mullí. El mullí era una salsa espesa hecha de chile molido, semillas, especias y caldo que se usaba para cubrir carnes en las ceremonias y en los banquetes de la nobleza mexica. No era comida cotidiana. Era comida ritual. Era comida de los grandes momentos. Y esa dimensión ceremonial del mole negro sobrevive hasta hoy de una manera extraordinariamente intacta. En Oaxaca, el mole negro no se hace para el martes. Se hace para las bodas. Se hace para los bautizos. Se hace para el Día de Muertos. Se hace para cuando alguien importante visita la familia. El proceso de preparación es tan largo y tan complejo que implica necesariamente la participación colectiva. No es un platillo que una persona hace sola en su cocina. Es un platillo que requiere comunidad. Requiere que alguien tueste los chiles mientras otra persona muele las semillas, mientras otra prepara el caldo, mientras otra vigila que nada se queme. Eso es exactamente lo que era en la época azteca. Un acto comunitario. Un acto de cohesión social disfrazado de receta. Los españoles intentaron suprimir muchas prácticas comunitarias prehispánicas porque entendían que la comunidad era resistencia. No pudieron suprimir el mole porque el mole se mimetizó. Adoptó ingredientes europeos que llegaron con la conquista, la canela, el ajo, la cebolla, el ajonjolí, y los incorporó sin perder su estructura fundamental.
El mole absorbió a sus conquistadores y siguió siendo mole. Eso es supervivencia inteligente. Número 1. La tortilla de maíz. Y llegamos al número 1. La más cotidiana. La más invisible. La que menos gente asocia con la grandeza cultural que realmente representa. La tortilla de maíz. Sé lo que estás pensando. La tortilla la conoce todo el mundo. No hay nada sorprendente en la tortilla. Es demasiado común para ser el número 1 de esta lista. Y eso, exactamente eso, es lo que la hace el número 1. Porque nada demuestra mejor la supervivencia de la cultura azteca que algo tan profundamente cotidiano que ya no se percibe como historia. Ya no se percibe como resistencia. Ya no se percibe como un logro extraordinario de la civilización humana. Se percibe como el acompañamiento normal de cualquier comida. Pero retrocedamos. La nixtamalización, el proceso de cocer el maíz en agua con cal que transforma el grano en masa para tortillas, es uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la alimentación humana. Sin nixtamalización, el maíz es un alimento limitado. Tiene proteínas incompletas. Tiene vitaminas biodisponibles en proporciones insuficientes. Una población que come maíz sin nixtamalizar desarrolla deficiencias nutricionales severas. Eso lo descubrieron los pueblos mesoamericanos hace más de 3000 años. No con laboratorios. No con instrumentos científicos. Lo descubrieron con observación, con experimentación, con el tipo de conocimiento acumulado que solo se construye a lo largo de generaciones prestando mucha atención al mundo. Cuando los españoles llevaron el maíz a Europa y a África sin llevar el conocimiento de la nixtamalización, las poblaciones que adoptaron el maíz como alimento base desarrollaron pelagra, una enfermedad por deficiencia de niacina que causó sufrimiento masivo durante siglos en Europa, en África y en el sur de Estados Unidos. El problema no era el maíz. El problema era que nadie les había enseñado a procesarlo correctamente. El conocimiento se quedó en México. Y ese conocimiento es lo que está en cada tortilla. Cada vez que una mujer o un hombre en México toma un pedazo de tortilla para recoger los frijoles del plato o para acompañar un guisado o para hacer un taco improvisado con lo que haya disponible, está ejecutando una técnica de 3000 años que alimentó imperios, que sobrevivió conquistas, que cruzó el tiempo intacta. La tortilla no es un acompañamiento. La tortilla es el documento más antiguo de la civilización mexicana que sigue en uso. Es más antigua que cualquier pirámide que puedas visitar. Es más antigua que la fundación de Tenochtitlán. Es más antigua que la escritura mexica. Y a diferencia de los códices que los conquistadores quemaron, a diferencia de los templos que derrumbaron para construir iglesias encima, a diferencia de los calendarios que prohibieron y los nombres que borraron, la tortilla no pudieron quemarla. No pudieron derrumbarla. No pudieron prohibirla. Porque sin ella, la gente que alimentaba ese nuevo mundo colonial simplemente no comía. Y eso le dio a la tortilla una protección que ningún decreto y ninguna espada podía garantizar. La protección de ser indispensable. Y con eso terminamos. 5 recetas. 5 formas de supervivencia cultural que tienen en común una cosa: ninguna sobrevivió por accidente. Sobrevivieron porque las mujeres que las cocinaban decidieron seguir cocinándolas. Porque las abuelas que las sabían las enseñaron a sus hijas aunque enseñar ciertas tradiciones prehispánicas era peligroso durante la colonia. Porque el conocimiento culinario es un tipo de memoria que vive en el cuerpo, en las manos, en el olfato, en el paladar, y ese tipo de memoria es extraordinariamente difícil de borrar. El pinole en las manos de los rarámuri. El atole en las madrugadas de los mercados. El pozole en las tardes calurosas de Tabasco. El mole negro en las bodas de Oaxaca. La tortilla en cada mesa de cada familia de México. 500 años después de la caída de Tenochtitlán, la cocina azteca sigue viva. No en museos. No en libros. En fogones encendidos. En molcajetes activos. En manos que saben exactamente qué hacer sin necesitar que nadie se los explique. Eso es lo que no pudieron conquistar. Nos vemos en el siguiente video.